Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este capítulo final del libro Psicología de la Conducta de José Blecher, donde en el capítulo anterior leímos y compartimos lo que era el apéndice, pero ahora vamos a leer lo que es titulado el Meta Final Ficticia y Fantasía Inconsciente. Así que empecemos. Estudio comparativo. Para proceder a un estudio comparativo entre meta final ficticia y fantasía inconsciente, debemos primero definir y ubicar cuidadosamente cada una de estas dos expresiones o conceptos, ya que con frecuencia reciben significados diferentes en distintas escuelas o teorías psicológicas o son utilizadas de manera tal que no siempre coinciden. A partir de esta cuidadosa ubicación semántica se podrá facilitar la labor comparativa, que es el objeto fundamental de nuestra tarea actual. En este sentido, el plan que utilizamos consiste en definir cada uno de estos conceptos y diferenciarlo de otros similares, para luego realizar el estudio comparativo de tres maneras, considerando los fenómenos designados o incluidos en cada una de estas expresiones, considerando la doctrina y los modelos conceptuales en que cada uno se ha acuñado y desarrollado, y en último término, estableciendo la comparación dentro de un modelo conceptual posible, común a ambos. Lógicamente, estas tres modalidades de análisis del problema están estrechamente relacionadas, pero creemos, sin embargo, de suma utilidad diferenciar en lo posible los tres contextos. Al finalizar, y a manera de resumen, se incluye un cuadro comparativo con los resultados alcanzados en nuestra indagación. 1. Meta final ficticia. Las palabras meta, objetivo y finalidad aparecen con mucha frecuencia en la psicología contemporánea, ya sea en el campo de la psicología clínica como el de la psicología experimental. El diccionario de Drever da la siguiente definición de meta, abro comillas, resultado final hacia el cual se dirige la acción muscular o mental, cierro comillas. El mismo autor agrega la definición que para Adler tiene este término y que consideremos más adelante en forma especial. Para Warren, el término tiene distintas acepciones. A. Resultado final de cualquier actividad de un organismo, sea muscular o ideacional, individual o social, tal como lo especifica o formula un observador antes de alcanzarlo. B. Resultado final que un organismo trata de conseguir. C. Objeto o estado por el cual lucha un organismo y referido por él al futuro inmediato o remoto mediante su actuación en el momento actual. Cierro comillas. La meta se diferencia del propósito porque este último designa la determinación, consciente o inconsciente, que guía las actividades del organismo hacia la meta. De esta manera, la meta es el objetivo, resultado o fin de un comportamiento, mientras que el propósito es lo que guía la actividad del organismo hacia dicho resultado. El propósito es una motivación que actúa al comienzo, mientras que la meta se refiere al fin. Meta debe ser considerada como sinónimo de fin u objetivo, sin que estos términos impliquen necesariamente la afiliación a una concepción teleológica excluyente de la determinación causal. Se puede admitir la finalidad en el sentido télico, de manera opuesta o diferente del sentido ekbático, que se refiere, este último, a la finalidad como mero resultado o consecuencia, pero sin intención o propósito. Aunque de estos aspectos no nos ocuparemos especialmente aquí, podemos señalar que la meta implica un propósito en el sentido télico, no así en el sentido ekbático. Tenemos ahora que introducir una ampliación que necesariamente complica los hechos, pero que a su vez aclara un espectro más amplio de los mismos. Dicha complicación consiste en que debemos distinguir entre una meta inmediata o próxima y una meta mediada, distal o final. La primera es la que se da en el estudio de la conducta o comportamiento tomado como unidad de análisis, mientras que la segunda es la que se implica en la consideración de la personalidad total o un conjunto muy amplio de sus manifestaciones. Estudiaremos cada una de estas dos modalidades empezando por la primera de ellas, y sin pretender agotar el tema, recurriremos a algunos autores de distintas escuelas y representantes de diferentes teorías. Kurt Lewin, uno de los representantes de la escuela de la Gestalt, formuló la teoría del campo como intento de introducir un nuevo instrumento en la psicología, y utilizando la rama de la matemática conocida como topología, llevó a cabo un estudio del fenómeno psicológico como un movimiento hacia las metas de distintas regiones del campo, con su sistema de tensiones y barreras. Las tensiones o necesidades, consideradas como sistemas de fuerzas interrelacionadas, aparecen como vectores del movimiento por el cual se reduce la tensión del campo. De esta manera,
el comportamiento tiende a la resolución de las tensiones que se logra con una reestructuración del campo. Tal reestructuración es, pues, la meta o finalidad de la conducta. Muy estrechamente relacionado con los estudios de Kurt Lewin, debemos recordar el efecto Zeigarnik, que estudia el destino de un comportamiento que no ha llegado a su meta y que, por lo tanto, no ha reducido la tensión que lo puso en juego. A través de numerosas experiencias, Zeigarnik llegó a demostrar en forma fehaciente que dicha tensión no se extingue y que se recuerdan con mayor facilidad las tareas que han quedado inconclusas, es decir, aquellas que no han llegado a su meta o fin. También se hallan muy relacionados con estas investigaciones los estudios iniciados por Dembo sobre el nivel de aspiración, que consiste en las expectativas o la meta que desea alcanzar con un comportamiento determinado y que puede ser estudiado de manera cuantitativa y experimental. Entre las escuelas o corrientes conductistas de un objetivismo sistemático, el concepto de meta fue subrayado por autores como Hull y Tolman. El primero de ellos, de la Universidad de Yale, estudió la meta como el objeto que resuelve o pone fin a la tensión que ha promovido una actividad y señaló el hecho de que la actividad se refuerza cuanto más cerca se está de la meta, es decir, cuanto más próximo se halla el objetivo que se persigue. El estudio se puede realizar cuantitativamente estableciendo un así llamado gradiente de meta. El refuerzo de la meta casi alcanzada fue también estudiado por el mismo Lewin en el campo de la psicología social. Lewin encuentra un ejemplo de cómo una meta cercana o próximo crea una fuerza muy potente en su dirección en los presos que, próximos a completar su periodo de reclusión, se fugan unos días antes de que les llegue este término. Tolman, moderno representante del behaviorismo, incluye en sus estudios el concepto de finalidad o meta de la conducta en su concepción de purposive behavior. Para este autor, las metas estructuran el campo o, en otros términos, confieren significados a los objetos del medio circundante y de los cuales se vale el organismo para llenar sus propósitos. Si ahora consideramos de manera conjunta el significado de meta, pero estos distintos autores, llegamos a la conclusión de que todos ellos toman en cuenta las metas próximas o inmediatas, es decir, el resultado u objetivo hasta el cual tiende el comportamiento o una conducta considerada en sí misma como unidad de análisis. En cuanto a lo que podríamos llamar el destino de la meta, próxima o inmediata, tenemos que diferenciar por lo menos tres casos distintos. A. Aquel en que se alcanza la meta y se reduce la tensión. B. Aquel en el que el comportamiento no alcanza su meta, pero resuelve o alivia la tensión, o sea, descarga. Y C. El bloqueo de la meta. En el primer caso, se trata de un comportamiento adaptativo o integrativo. En el segundo, de un comportamiento disociativo, intervención de los mecanismos de defensa. Y en el tercero, el del efecto Zeigarnik. Dado que esto no incluye todavía el punto central del tema que se desarrollará, nos limitaremos aquí solo a estas indicaciones. Tenemos que dar ahora un segundo paso para considerar la meta final, mediana o distante, es decir, aquel resultado u objetivo hacia el cual tiende la personalidad mediante un conjunto muy numeroso de comportamientos que, considerados en forma aislada, pueden perseguir metas parciales, inmediatas o próximas, distintas o aún divergentes. El primer autor que dedicó atención sistemática a este problema y que basó gran parte de su doctrina en este concepto es indudablemente Alfredo Adler, y a él nos tendremos que referir con cierto detenimiento. Adler es decidido opositor de los sistemas causalistas y explicativos en psicología, y afirma su creencia en el determinismo finalista en un intento de estructurar una psicología de los valores. Para él, todo fenómeno anímico se dirige siempre hacia una meta, es decir, tiene un objetivo rector. Esa meta es lo que configura el así llamado estilo de vida, que consiste en el conjunto o la totalidad de una manera peculiar de ser. Si una persona, por ejemplo, dice Adler, tiene mala memoria, la pregunta que debe plantearse es la siguiente: ¿a qué tiende la habilidad de la memoria? Abro comillas. Entonces descubriremos, por ejemplo, que esta persona intenta demostrarse a sí misma y a los demás, por ciertos motivos que deben quedar inexpresados o inconscientes, pero susceptibles de presentarse adecuadamente mediante la falta de memoria, debe evitarse esta acción o una decisión, por ejemplo, cambio de profesión, estudio, examen, matrimonio, etc. Así,
La falta de memoria no quedaría desenmascarada como una tendenciosa y se revelaría su significado como una lucha contra la derrota. Cierro comillas. Abro nuevamente comillas. No nos podemos imaginar una vida espiritual sin una meta. Cierro comillas y abro otras comillas. La vida del alma humana está determinada por un objetivo. Cierro comillas. Estas son afirmaciones de Adler que aparecen reiteradamente en sus escritos. Este objetivo hacia el cual se dirigen todos los movimientos del ser humano se forma bajo la influencia de las impresiones que el mundo exterior ha producido sobre el niño a edad muy temprana, ya en los primeros meses de vida. Lo que predomina en la infancia es una condición de extremo de desvalimiento o, en otros términos, según Adler, abro comillas, la vida del alma comienza siempre con un sentimiento de inferioridad. Cierro comillas. Este último actúa como motor o fuerza impulsadora, imponiendo la necesidad de tender a la meta de lograr mayor seguridad y tranquilidad, afán de dominio y superioridad. Tal es la meta que sirve de vector o línea de organización u orientación de toda la vida del individuo en su ambiente, que de otro modo aparece como caos. Toda la vida del individuo está cruzada por una línea de movimiento, que va desde las primeras impresiones infantiles hasta el presente y se proyecta en el futuro. Esta línea de movimiento tiene una unidad indestructible, aun en el caso de que el individuo realice movimientos expresivos que parecen contradecirse recíprocamente. Al respecto, Adler dice, abro comillas, para Usun del Pini formularé a continuación la afirmación siguiente. Una vez comprendido el objetivo de un movimiento psíquico o de un plan de vida, cabe esperar una completa congruencia entre cada uno de los movimientos parciales de una parte y el objetivo y el plan de vida de otra. Cierro comillas. En el descubrimiento de la meta final o estilo de vida, tiene para Adler mucha importancia el comparar el afán de dominio y superioridad con el sentimiento de comunidad. Abro comillas. Ningún hombre con plenos sentidos puede desarrollarse sin el cultivo y la suficiente actividad del sentimiento de comunidad. Cierro comillas. El sentimiento de comunidad es contrapesado por la meta u objetivo final, que como ya dijimos no es otra cosa que el afán de superioridad, soberanía y dominio sobre los demás. La tendencia a la superioridad aparece de manera oculta, justamente por la influencia del sentimiento de comunidad. Se esconde, según Adler, abro comillas, tras una careta amistosa, cierro comillas. Este sentimiento de comunidad se manifiesta ya en los primeros impulsos de la vida anímica infantil y no deja nunca de tener influencia, de tal manera que, abro comillas, las diferencias humanas están condicionadas por la magnitud del sentimiento de comunidad y el afán de dominio, factores que se influyen recíprocamente. Es un juego de fuerzas cuya forma fenomenal constituye lo que llamaremos carácter. Cierro comillas. Es justamente este balanceo entre el afán de superioridad y el sentimiento de comunidad lo que introduce una diferencia muy importante en las metas finales, entre aquellas que tienen o llenan un fin útil o social adecuado y las que no lo hacen. Estas últimas constituyen la meta final ficticia, en la que predomina un afán o anhelo de superioridad y dominio sobre el sentimiento de la comunidad. La meta u objetivo, tanto como la dinámica de la vida psíquica, es común al hombre sano y al enfermo. Lo que distingue a este último es una excesiva o reforzada tendencia hacia la seguridad. Pero en todos los seres humanos, cualquier movimiento psíquico tiende siempre a un objetivo de superioridad, a un afán desmedido de sentirse semejante a un dios. Lógicamente, este objetivo de una superioridad absoluta no es alcanzable y pertenece al dominio de las fantasías o ficciones, lo cual no quiere decir que no tenga importante gravitación en toda la conducta. Este objetivo o meta final ficticia, como se dedujo fácilmente, entra en contradicción con la realidad, pero constituye una premisa fundamental de la vida psíquica. Por un lado, tiene efectos positivos en cuanto da seguridad y obliga a la superación, pero presenta también aspectos negativos en cuanto aleja de la realidad. Si predomina sobre un sentido de realidad o el sentimiento de comunidad, conduce a una verdadera existencia marginal, en el mejor de todos los casos en el arte, pero también en la neurosis o en el crimen. Toda neurosis debe ser entendida como un predominio de este afán de superioridad, como una tentativa equivocada o ficticia de lograr un sentimiento de seguridad, librándose del de inferioridad. Deja sin resolver de modo real problemas muy importantes relativos a la seguridad, el trabajo, el amor, el sexo, etc. y se refugia en los síntomas que protegen la meta ficticia, otorgando una falsa seguridad y una falsa solución.
El hombre neurótico o psicótico se aferra a la consecución de su meta final ficticia, su ficción directriz, lo cual solo se logra con una limitación del sentido de realidad o del sentimiento de comunidad, con una necesaria limitación de la propia vida, mientras que la persona sana considera su meta final ficticia como una imagen ideal o como una orientación aproximativa, sin sacrificar el sentimiento de comunidad o la realidad objetiva. En síntesis, el neurótico se aferra mucho más a esta ficción por su prevalente sentimiento de inferioridad para encarar los problemas de la realidad. Es su refugio. Con lo expuesto hasta aquí, se deduce con facilidad que la meta final ficticia recibe a su último adjetivo por el hecho de que resulta inadecuada, falsa, convencional o irreal si se la relaciona con la realidad externa, pero de ninguna manera es ficticia si se la considera desde el punto de vista de la realidad interna o psicológica del individuo. Tal como lo hicimos con la meta próxima o inmediata, podemos reseñar rápidamente los destinos de la meta final ficticia. Uno de estos destinos es el de su predominio absoluto sobre el sentimiento de comunidad o el sentido de realidad, como ocurre en la psicosis. Un segundo destino es aquel en el cual sufre ciertas modificaciones para armonizar o transar con el sentimiento de comunidad. Son los llamados por Adler arreglitos o falsificación del mundo externo. Y en tercer lugar, el sentimiento de comunidad predomina e impone cierta rectificación de la meta final ficticia. El segundo de los destinos que hemos señalado se da en las situaciones en las que el neurótico se haya sometido a las exigencias de su meta final ficticia, pero también necesita en cierta medida atender a las exigencias de la realidad como tales y recurre a ciertas transacciones, o sea, arreglitos. Actitudes aparentemente contradictorias y disociadas en una distancia con la realidad que puede graduarse por las siguientes maneras. 1. Movimiento y rechazo, por ejemplo, suicidio, asma, parálisis, histeria, crisis epiléptica, amnesia. 2. Movimiento detenido, inhibiciones, por ejemplo, impotencia, eyaculación precoz. 3. Dudas en el pensamiento, en las acciones. Aquí, a diferencia del caso anterior, se evita la decisión misma. 4. Creación de obstáculos y su superación, o sea, ponerse a prueba. Sin intención de extendernos aquí sobre un tema que nos resulta muy atrayente, recordemos el proyecto de Sastre, que sería útil confrontar a la concepción de Adler para hallar sus posibles coincidencias o divergencias. De la misma manera, dentro del análisis freudiano se podría relacionar la meta final ficticia con el narcisismo y el principio de placer en oposición al principio de realidad, equivalente a este último, por lo menos en cierta medida, al sentimiento de la comunidad postulado por Adler. Pero no hay que olvidar tampoco, a pesar de las coincidencias que indudablemente existen para esas partes de las descripciones, el hecho de que para Freud estos conceptos que hemos recordado se hallan estrechamente relacionados con la vida instintiva y la libido, conceptos que son expresamente rechazados por Adler. También podría hacerse extensiva la comparación de la meta final ficticia a otros conceptos introducidos por Freud y ya no tan directamente ligados a sus concepciones instintivistas, tales como el yo ideal e ideal del yo. En cuanto al estudio comparativo con la fantasía inconsciente, centro de nuestra atención actual, ahora nos referimos con cierto detalle a dicho concepto. 2. Fantasía inconsciente. El término fantasía fue definido por Aristóteles de la siguiente manera. Abro comillas. Ora el aspecto, sea verdadero, sea falso, de la cosa que es objeto. Ora la acción por la cual formamos en el espíritu las imágenes de las cosas. Cierro comillas. Lalande. El diccionario de Warren da la siguiente definición. Abro comillas. Representación mental de una escena o un suceso que se representa como irreales, pero que se esperan o se desean. Se emplea con frecuencia en el sentido amplio como sinónimo de imaginación. Cierro comillas. La acepción psicoanalítica del término fantasía varía según las distintas épocas y autores, pero es indudablemente que rebasa ampliamente el significado que tienen las demás corrientes psicológicas. Una de las más importantes actualizaciones del tema fue realizada por Isaacs, de la escuela inglesa de Melanie Klein, a quien se debe en gran medida no solo la enorme difusión del término, sino también su amplitud. Por otra parte, resulta muy llamativa la discordancia existente entre la difusión del término y el concepto de fantasía inconsciente y la falta de estudios dedicados específicamente al tema. Tomaremos como base para nuestra exposición el trabajo de Isaacs, que es, además, la fuente obligada e irreemplazable en lo relativo a este punto. El estudio de la fantasía inconsciente comprende la aclaración de por lo menos tres aspectos fundamentales.
su naturaleza, su función y su contenido. Las fantasías inconscientes se hallan presentes desde el nacimiento, pero nunca son observadas como tales, sino deducidas de la observación de la conducta. Agreguemos que, además, no solo se las infiere por simple deducción de la observación de la conducta, sino que también intervienen los supuestos teóricos con los cuales se realiza dicha observación, y en este caso el supuesto fundamental es el de la teoría de los instintos. Dejamos de lado, en esta oportunidad, el valioso estudio metodológico que aporta Isaacs y que no solo es válido para el estudio de la fantasía inconsciente, sino también para otros fenómenos psicológicos. En inglés se ha adoptado una ortografía especial para la fantasía inconsciente, fantasy, para diferenciarla de las ficciones y sueños diurnos, es decir, de la acepción no psicoanalítica del concepto en el sentido de fantasía inconsciente, fantasy. Abro comillas. El término psicoanalítico fantasía, fantasy, significa en esencia contenido mental inconsciente que puede o no hacerse consciente. Cierro comillas, esto lo dijo Isaacs. Las fantasías inconscientes operan o actúan tanto en el individuo normal como en el neurótico y en ambos constituyen una realidad psicológica, por más que sus características pueden ser claramente fantásticas y alejadas o en contraste con respecto al sentido de realidad. Inclusive, las mismas fantasías pueden hallarse en individuos sanos y enfermos. La diferencia radica en la forma en que se tratan dichas fantasías y en la manera en que son elaboradas y modificadas o rectificadas por el respectivo grado de adaptación o adecuación de la realidad. Las fantasías constituyen el contenido primario y básico de los procesos mentales inconscientes. Surgen directamente de las necesidades instintivas y constituyen la expresión mental de instinto. Abro comillas. No hay impulso, necesidad o respuesta instintiva que no sea vivida como fantasía inconsciente. Cierro comillas. Esta estrecha relación entre el instinto y la fantasía inconsciente es un rasgo distintivo y peculiar que debemos subrayar como una característica muy fundamental. Por su contenido particular, la fantasía representa el impulso instintivo que domina en la mente en cada instante, un instinto parcial, y que es su fuente específica. La fantasía inconsciente se convierte a su vez en un medio de defensa contra la angustia, porque tiende a disminuir la tensión del instinto y la culpa. Estas fantasías son móviles, cambiantes, pero también pueden coexistir aunque su carácter sea contradictorio. La fantasía inconsciente se halla presente en la mente del niño desde la más temprana infancia, así como sus correlativos impulsos instintivos, y acompaña a cada una de las experiencias con el mundo exterior, sean las gratificaciones o las frustrantes. Posee un contenido particular, no solo en cada uno de estos casos, sino también según las modalidades particulares con las que estas experiencias son vividas. La fantasía inconsciente es un hecho psicológico real que actúa como tal organizando nuevos comportamientos, expresa lo que cada experiencia significa subjetivamente para el individuo. Cuando el niño tiene organizada toda su vida psicológica como experiencias eminentemente corporales, a cada una de ellas las acompaña una fantasía inconsciente que no es otra cosa que el así denominado esquema corporal. En su inconsciente de cierta estabilidad, en su totalidad, este último puede ser considerado como una fantasía inconsciente de cierta estabilidad, pero a su vez con aspectos cambiantes y por lo tanto de carácter dinámico. Pero por más que la fantasía se origina con la actuación de estímulos externos, falta de alimento, ausencia de la madre, recepción de cariño y gratificaciones, la fuente de la fantasía inconsciente se encuentra en los impulsos instintivos que entran en juego en cada experiencia. Las fantasías inconscientes son operantes, hemos dicho, tanto en los individuos normales como en los neuróticos. La diferencia reside en el carácter específico de las fantasías dominantes, en su interacción mutua y en su vinculación con la realidad exterior, según sea más o menos factible su rectificación o adecuación a las exigencias reales del mundo. Las fantasías inconscientes son móviles y cambiantes. El niño que se chupa el dedo y puede estar viviendo la fantasía de tengo el pecho de mi madre. Si rompe un juguete destruyo a mi madre. Si su madre se ausenta, mi madre ha muerto, o he matado a mi madre, o mi madre me ataca. Pero puede también existir un predominio estable de alguna fantasía que sigue actuando durante mucho tiempo e incluso toda la vida del sujeto. Al respecto daremos un ejemplo. Un niño oye durante el almuerzo que su padre le han ofrecido la presidencia de su club. Se desencadena en él una intensa angustia. Llora y pide a su padre que no acepte el cargo.
Sus temores estaban ligados a comentarios que había oído sobre el destino de algunos presidentes del país, detenciones, exilios, amenazas, peligros de todo tipo. Si bien su conducta está ligada a experiencias con estímulos reales, lo que lo angustia es su fantasía inconsciente de dañar y eliminar a su padre, peligros que en su fantasía se iban ya a concretar. La fantasía inconsciente surge a raíz de situaciones exteriores, pero incorpora subjetivamente tales estímulos en función de sus tendencias agresivas contra su padre y la fantasía inconsciente concominante. Esta fantasía inconsciente puede ser transitoria, puede predominar y permanecer activa durante un tiempo o bien perdurar durante toda la vida del sujeto en la relación con su padre y aún en la relación con toda otra figura paterna o de autoridad, o sea que a veces actúa también fuera de la estricta relación hijo-padre, en cualquier otro tipo de relación interpersonal equivalente. Por otra parte, puede estructurarse predominantemente como en el ejemplo que vimos alrededor de los intentos de reparación de la agresión o destrucción fantasiada, pero caben también otras configuraciones distintas. En realidad, si se intentase enumerar las fantasías inconscientes, habría que hacer una lista de todas las conductas humanas en todas sus posibilidades o modalidades, y con ello queremos decir que en la práctica no hay coincidencia entre el amplio empleo de la expresión o el concepto fantasías inconscientes y su definición mucho más estrecha de correlatos de los impulsos instintivos. Es cierto que siguiendo el pensamiento freudiano, todo comportamiento asienta siempre en última instancia sobre un impulso instintivo, pero no tiene ningún valor postular tantos impulsos instintivos como comportamientos sea factibles de observar o realizar. Sin embargo, esto que no tendría ningún valor ni sentido para los impulsos instintivos es lo que hace en la práctica, con los correlatos psicológicos de dichos instintos, las fantasías inconscientes. Y aquí, a manera de ilustración, una lista de fantasías inconscientes recogidas simplemente de un índice anual de la revista de psicoanálisis, Buenos Aires. Fantasía claustrofóbica, compensatoria, de agresión sexual, de aislamiento, de cautiverio, de destrucción, de embarazo eterno, de escena primaria, de fin de análisis, de incorporación oral, de madre mala, de matricidio, muerte, parto y embarazo, de soborno, pecho inagotable, cadáver viviente, autodestrucción, fantasías regresivas, reparatorias, agresivas, anales, de confusión, de agresión uretral, de aniquilación, castración, coito, de dañar y destruir, de destrucción corporal, esterilidad, felacio, de relaciones incestuosas, destructivas, de triunfo, de vacilamiento y destrucción, edípicas, eróticas, genitales, homosexuales, masturbación, orales, paranoides, persecutorias, reparatorias, retaitabas, sádicas, fantasías sobre el interior destruido, etc. Sin que esta enumeración sea exhaustiva, está muy lejos de serlo, habría que pensar de acuerdo con la definición de fantasías inconscientes que hay un impulso instintivo correspondiente para cada una de ellas, inclusive para la confusión, la del embarazo o la esterilidad, por ejemplo. En una definición de Lieberman, que elude la adscripción de cada fantasía a un impulso especial, se da también, sin embargo, una amplitud exagerada al término. Así dice que la fantasía inconsciente, abro comillas, el término incluye a todo contenido mental que tiene objetividad autónoma como hecho mental, o sea, como realidad psíquica. Cierro comillas. Sin embargo, se toman en cuenta también las que podrían llamarse fantasías inconscientes fundamentales, caracterizadas por el hecho de que son comunes a la totalidad de seres humanos o inclusive por corresponder a la misma condición humana. Por ejemplo, la fantasía del incesto, parricidio, castración, etc. Lo cierto es que todo esto no introduce un orden en el problema, porque el carácter fundamental podría ser discutido por toda fantasía inconsciente. 3. Estudio comparativo. Una primera comparación que podemos establecer entre fantasía inconsciente y meta final ficticia surge del hecho de que una de las expresiones se utiliza el sustantivo fantasía y la otra adjetivo ficticio. Ambos pueden ser utilizados como sustantivo o como adjetivo, y en carácter de sinónimos como equivalentes a imaginario, irreal, caprichoso, falta de objetividad, entre ambos conceptos, en cuanto ambos ponen el énfasis sobre lo subjetivo y no sobre la realidad exterior, pero en la fantasía inconsciente para servir de soporte a esta última, mientras que en el caso de la meta final ficticia la relación con el mundo exterior es de carácter incompatible y excluyente. Hemos insistido ya, por otra parte, en que ambas son hechos psicológicos efectivos, de alta significación en la vida real,
de los seres humanos, aunque de significado distinto. El carácter de ficción, en el sentido irreal, incompatible u opuesto a la realidad externa, es intrínseco e inseparable en la meta final ficticia. No es así en la fantasía inconsciente, que sirve de soporte a las experiencias reales, aunque puede entrar en contradicción o incompatibilidad con las mismas. Sin embargo, para Freud o Fenichel, la fantasía tenía totalmente el carácter de ficticia, dado que para el primero era un pensamiento alucinatorio sometido a las leyes del proceso primario, y para Fenichel es el pensamiento que ya no es seguido por la acción. No proseguiremos esta línea de investigación porque el concepto actual de fantasía inconsciente es distinto y ya lo hemos reseñado. Al exponer antes un ejemplo de fantasía inconsciente, vimos cómo la fantasía inconsciente no es necesariamente pasajera o transitoria, sino que puede predominar en todo el curso de la vida, como en la pauta importante del comportamiento del individuo. Siendo así, tenemos lógicamente derecho a preguntarnos si en tales casos la fantasía inconsciente no constituye legítimamente lo que Adler ha denominado meta final ficticia, y si en todos los ejemplos que pudieran presentarse no tendríamos siempre la posibilidad de plantearnos el mismo interrogante. Veamos ahora entonces al respecto ciertas similitudes y diferencias. El ejemplo citado permite percibir las diferencias doctrinarias importantes, aunque no insuperables, que separan la fantasía inconsciente de la meta final ficticia. Para el psicoanalista, la fantasía inconsciente, quiero salvar a mi padre o quiero matarlo, deriva directamente del impulso instintivo en juego, libidinoso y agresivo respectivamente, mientras que para Adler la meta final ficticia, salvar a mi padre, es una compensación del sentimiento de inferioridad del niño, en este caso frente a su padre. Para el psicoanalista, la fantasía inconsciente deriva o es un correlato o una implicación directa del impulso instintivo, por más que actúe en experiencias con el mundo real, mientras que para Adler la meta final ficticia es un fenómeno que deriva de las experiencias sociales del sujeto. En este sentido, podríamos pensar que la diferencia radica en los esquemas conceptuales utilizados, y por más importancia que ellas tengan, se trataría en última instancia de dos formas diferentes de denominar y explicar el mismo fenómeno. Sin embargo, esto último no es totalmente cierto. Si bien en algunos casos se toma en consideración el mismo fenómeno y en esos casos las diferencias desaparecen, la fantasía inconsciente se refiere a veces a fenómenos que de ninguna manera pueden ser tenidos por equivalentes de la meta final ficticia, por ejemplo, las correspondientes a las experiencias corporales más primitivas. Nuestra primera conclusión es que, en cuanto fenómeno, la meta final ficticia puede ser considerada como una fantasía inconsciente, pero este último concepto rebasa el primero, abarcando un espectro más amplio de fenómenos. Tomemos ahora un ejemplo de Adler de su libro Conocimiento del hombre. Abro comillas. Un hombre de 30 años, de grandes arretos, había conseguido llegar a la estimación de los demás y al éxito, a pesar de las dificultades con que tropezó en el desarrollo de su vida. Ante el médico se presenta en un estado de extrema depresión, quejándose de no tener ganas de trabajar ni de vivir. Relata que se encuentra en perspectiva de cansamiento, pero que abriga una gran desconfianza acerca del futuro, pues tiene unos celos violentísimos, existiendo el peligro de que se deshaga la proyectada unión. Los hechos que él cita no son precisamente convincentes. A la muchacha no se le puede hacer reproche alguno. La sorprendente desconfianza que manifiesta hace sospechar que es uno de los muchos hombres que se encuentran atraídos por otra persona, pero al mismo tiempo adoptan una actitud de ataque y que, llenos de desconfianza, echan por tierra lo que quieren construir. A fin de poder trazar la mencionada línea, el estilo de vida, vamos a sacar un suceso de su vida e intentar compararlo con su actitud presente. Obedeciendo a nuestra experiencia, recurrimos siempre a las primeras impresiones de la infancia, aunque sabemos que lo que hagamos no siempre ha de resistir un examen objetivo. Su primer recuerdo de la infancia era el siguiente. Hallábase con su madre y su hermano menor en el mercado y en vista del gentio le tomó su madre en brazos, pero al advenir su error le dejó de nuevo en el suelo y se cogió al otro mientras que él continuó andando junto a ella caricontecido. Tenía entonces 4 años. Según podemos observar, al reproducir este recuerdo, vuelven a sonar las mismas cuerdas que acabamos de percibir al referirnos a él en su sufrimiento. No está seguro de ser él el preferido y no puede soportar el pensamiento de que pudiera preferirse a otro. Advenido de esta circunstancia, queda sorprendidísimo y reconoce enseguida la relación que existe, su estilo de vida. Cierro comillas.
Observamos, en primer lugar, que para Adler el antecedente infantil no es un determinante causal de la conducta del adulto, sino que ambos son fenómenos de un proceso único, de un mismo estilo de vida. Para Freud, por el contrario, el suceso pretérito se inscribe, como la experiencia infantil, en una de las series complementarias de la ecuación etiológica. En el estilo de vida de este ejemplo de Adler interviene la necesidad del individuo de ser querido y de sentirse el preferido, en forma conjunta con la duda de ser sostenido realmente. Su meta es lograr el cariño que necesita, pero no lo obtiene justamente porque él mismo lo deshace con sus dudas. Esto implica que el estilo de vida, o la meta final ficticia, es el significado unitario que tiene el conjunto de comportamiento de un ser humano. Si en este ejemplo tratamos ahora de deducir o imaginar las fantasías inconscientes, podríamos decir que ellas pueden ser, por ejemplo, quiero a mi madre para mí solo, mi madre no me quiere, nadie me quiere. En rigor, las fantasías inconscientes son aquellos significados más elementales de la conducta, en el sentido de estar ligados con las expresiones más primitivas de las tendencias básicas del individuo. Sin embargo, el concepto de fantasía inconsciente ha llegado a tener tal amplitud que se entiende y se incluye en la denominación de cualquier significado de cualquier comportamiento. En el ejemplo de Adler, podríamos decir así que las fantasías inconscientes operantes son, además de las ya enumeradas, las de luchar para ser querido, recuperar el objeto perdido y al mismo tiempo demostrar que no se es querido. Esto último ocurre porque el sujeto destruye la imagen de toda persona que lo quiere a causa de la agresión y el resentimiento generados por el hecho de no haber sido antes preferido y por la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir. Hace sufrir al otro el abandono que él mismo sufrió al no ser preferido de su madre, al no ser el preferido de su madre. Como se ve, cualquier significado puede ser entendido como una fantasía inconsciente y en este sentido amplio la fantasía inconsciente se superpone con la meta final ficticia. Pero lo inverso no es cierto. Hay fantasías inconscientes, pasajeras, transitorias, esporádicas o poco duraderas que evidentemente no son metas finales. Por ejemplo, quiero a mi madre, etc. Las fantasías inconscientes pueden ser de tal tipo que sean universales, es decir, comunes a todas las especies humanas, como por ejemplo la fantasía del incesto, del parricidio, de la castración, etc., sin que por él el carácter de permanentes y durables puedan ser catalogadas como metas finales ficticias, porque no necesariamente la persona atiende a su consecución, aunque entran o pueden entrar, en cuanto a fantasías inconscientes, en la estructura de una meta final ficticia. Hasta ahora hemos considerado predominantemente la fantasía inconsciente y la meta final ficticia como fenómenos clínicos, pero es posible incluir a cada uno de ellos, por lo menos en su forma originaria, dentro de una concepción teórica o una doctrina psicológica. Por eso nuestro estudio comparativo tiene necesariamente que ocuparse también de estos esquemas o modelos conceptuales. Desde este punto de vista, ambos fenómenos resultan totalmente diferentes. Las fantasías inconscientes constituyen las representaciones psicológicas o mentales de los instintos, mientras que la meta final ficticia es un fenómeno de compensación del sentimiento de inferioridad. De esta manera, las primeras existen desde los momentos más precoces de la vida, juntamente con las experiencias más primitivas, o acompañándolas, mientras que la meta final ficticia es una elaboración que se forma básicamente en los primeros años de vida, pero no tan precozmente como la fantasía inconsciente, ni tampoco de la misma manera o derivada de las mismas fuentes. La fantasía inconsciente, como su mismo nombre lo indica, es siempre inconsciente, mientras que la meta final ficticia puede aparecer por lo menos en parte y tal en forma consciente, por ejemplo en los sueños diurnos. La meta final ficticia interviene permanentemente como una determinante teleológica, en cuanto organiza y sirve de vector central a la personalidad toda en sus múltiples y variados comportamientos. Sus manifestaciones o efectos son diversos, en cuanto entra en interacción con las exigencias de la realidad y el sentimiento de comunidad promueve ciertas transacciones, los así llamados arreglitos de Adler. A diferencia de ella, la fantasía inconsciente no es una determinante del fenómeno. Por fantasía inconsciente no es porque lo que actúa como causa no es la fantasía inconsciente, sino el impulso instintivo. La fantasía inconsciente es, como ya lo hemos dicho, la forma subjetiva de representación mental de una experiencia en función del impulso instintivo que interviene. La fantasía inconsciente es a su vez activa, en el sentido de que cumple una función,
sea como satisfacción de deseos o defensa, y a su vez condiciona nuevos comportamientos, pero lo que generan o causan estos últimos son siempre, en última instancia, impulsos instintivos. Si, continuando nuestros exámenes, extremamos el rigor del análisis, veremos que la meta final ficticia es realmente lo que su nombre indica, una meta, objetivo o finalidad que el individuo se propone cumplir, alcanzar o satisfacer, y para no abandonar dicha meta entra en transacciones con el sentimiento de comunidad. No podemos decir lo mismo de la fantasía inconsciente. Ella no es rigurosamente considerada una meta, objetivo o finalidad, sino la modalidad específica que asume cada impulso instintivo para alcanzar su objeto. Al respecto, recordemos que para Freud el instinto tiene 4 propiedades fundamentales, a saber, fuente, fin, objeto y carga. La fuente es el órgano particular o la parte del cuerpo donde parte o donde se origina el impulso, que es siempre biológico. El fin del instinto es la descarga de su tensión. El objeto es el elemento que requiere para descargarla. La carga, por último, se refiere a quantum, a la intensidad particular que alcanza o tiene el impulso instintivo. Recordemos estas especificaciones para abonar nuestra posición de que la fantasía inconsciente no es en sí misma una meta y que esta última corresponde al instinto, cuya meta está constituida por la conjunción del fin y del objeto. En síntesis, podemos decir que la fantasía inconsciente no es una meta y que en sí misma no genera ni determina comportamientos, mientras que la meta final ficticia se diversifica según tipos particulares de fantasías inconscientes que determinan y ordenan la vida y los comportamientos de un individuo. Pero si extremamos las postulaciones teóricas y sus legítimas exigencias, por lo que ya hemos expuesto, la meta final ficticia tampoco puede ser considerada como una fantasía inconsciente. Aquí, como en todos los campos científicos o en los interdisciplinarios, los hechos en consideración exigen que sean analizados y comparados de modelos conceptuales con los cuales se trabaja, y según los cuales dichos hechos o fenómenos son postulados o recortados dentro del mundo y la realidad que vivimos. Por eso encontramos y señalamos cierta coincidencia entre fantasía inconsciente y meta final ficticia en cuanto a fenómenos, pero también señalamos una total diferencia si se toman en cuenta los modelos conceptuales según los cuales cada uno de estos fenómenos es identificado y estudiado. La fantasía inconsciente es introducida e investigada dentro de un marco de la psicología de la vida instintiva, mientras que la meta final ficticia es dentro de la psicología del yo. En cuanto a las funciones que cumple cada una de ellas, hay cierta concordancia. Ambas sirven para control o defensa frente a la angustia y la inseguridad proveniente del sentimiento de inferioridad en un caso y frente a la angustia de la tensión instintiva y la culpa en el otro, a través de la satisfacción fantaseada de deseos, negociaciones, reaseguramiento, control omnipotente, reparación, etc. Si bien es cierto que determinados fenómenos, cuando son reiteradamente verificados, se separan de las teorías o escuelas que la han observado y pasan a formar parte de un patrimonio cultural y científico común, no es menos cierto que este proceso insume generalmente un tiempo muy largo. En alguna medida se ha cumplido ya el concepto de meta final ficticia, no así para el de la fantasía inconsciente, que sigue siendo casi utilización exclusiva de los psicoanalistas o el de que adhieren o participan del psicoanálisis. Ello se debe a que como hecho o fenómeno es de carácter mucho más deductivo e hipotético que la meta final ficticia. Esta última es una inferencia del comportamiento que es observado y registrado, clínica o aún experimentalmente, mientras que la fantasía inconsciente es una deducción que depende a su vez de otra deducción, los instintos, porque tampoco estos últimos son observados ni registrados, sino inferidos. Sin embargo, podemos resolver este aparente callejón sin salida modificando el esquema de los modelos conceptuales con los cuales trabajamos. Podemos abarcar la fantasía inconsciente y la meta final ficticia en un denominador común, si entendemos a ambas no como otra cosa realmente que significados de la conducta. Este es en verdad el único camino que el psicólogo, adleriano o freudiano, puede hallar la meta final ficticia en un caso y la fantasía inconsciente en el otro. Para esta última, además, no es imprescindible el pasaje teórico por el instinto, ya que en la práctica dicho pasaje es inexistente. El significado es siempre una relación. Utilizando la clasificación de Blumenfeld, podemos fácilmente deducir que en el caso de la fantasía inconsciente se trata de un significado motivacional, mientras que el de la meta final ficticia se trata de un significado télico.
La naturaleza instintiva de la fantasía inconsciente solo se deduce por una construcción realista o intelectual de un doble ontológico. En síntesis, nuestro postulado es que tanto la naturaleza de la fantasía inconsciente como el de la meta final ficticia es de carácter significativo. En este sentido, podemos acordar aquí un trabajo de Pararger, donde el autor intenta una erílica y reubicación del concepto de fantasías inconscientes basándose en que hay una contradicción entre nuestra técnica y nuestra metapsicología, dado que técnicamente el psicoanálisis no opera con instintos sino con fantasías inconscientes. Podrá sugerirse además que para los que atienen a la naturaleza y origen instintivista de las fantasías inconscientes, sería conveniente limitar la amplitud del término, ya que si abarca todos los significados posibles de todos los comportamientos, no puede postularse la existencia de tal cantidad de impulsos instintivos correlativos, ni tampoco se los puede suponer en comportamientos muy complejos y ya alejados de su hipotético trasfondo instintivo. En este sentido, el contenido de las fantasías inconscientes debería limitarse a lo que se considera las experiencias corporales más primitivas: comer, tragar, morder, orinar, incorporar, expulsar, matar, destruir, atacar, etc., sobre las cuales se construye toda organización psicológica. Así, utilizando los ejemplos dados, no habría fantasía inconsciente de confusión, embarazo o esterilidad, sino que en cada caso la fantasía puede ser de destrucción, expulsión, ataque, etc. Y la confusión, embarazo o esterilidad son comportamientos o significados de comportamientos, pero no fantasías inconscientes. Los pasos que hemos dado en nuestro estudio comparativo consistieron en relacionar primero dos conceptos en cuanto a hechos o fenómenos clínicos, luego en cuanto ubicados a sus respectivos y diferentes modelos conceptuales, y en último términos los hemos comparado y utilizado en un modelo conceptual común que creemos implícito tanto en la concepción psicoanalítica como en la adleriana, pero al explicitarlo se resuelve gran cantidad de divergencias y ubica los problemas de manera más clara y más accesibles a la investigación.